Ya les voy a agradecer. Con todo gusto me dice nomás que el audio está mal y con mayor lo vamos a corregir. Bien, ayer hicimos más o menos una revisión de todo lo que tenemos en el área de neuroradiología, de neuroimagen, pero usando solamente la resonancia. Sí, para el estudio de enfermedades de cerebro, el que da mayor información son las resonancias. La tomografía es el paso inicial, ¿no? Digamos, donde nos puede orientar hacia uno u otro tipo de lesión, pero la resonancia sí, ya te va a dar mayor información al respecto en esa parte. Les quiero mostrar unos casos de allá del instituto, esta parte. Vean esto. No tengo el dato clínico, pero es un paciente que llega al hospital con problemas neurológicos en esa parte. Eh, Esta es la tomografía del paciente. El paciente llega con problemas neurológicos y se ve la tomografía del paciente. Aquí se ve una imagen hipodensa que tiene la misma densidad, casi la misma densidad de líquido. Eso nos orienta que esto es líquido. Es líquido. Claro, no tiene la misma composición porque el líquido cefalorraquídeo pues tiene proteínas, tiene células, pero con una cantidad determinada. Pues, esto debe estar cerca de esa parte, ¿no? Entonces, esto es una imagen ovalada de esta forma que tiene líquido en su interior. Le hacen sus estudios de resonancia en T1, se ve. Siempre ustedes comparen, ¿no? Siempre traten de comparar. Así se ve el líquido en T1, entonces esto tiene algo parecido, entonces debe también tener algo de líquido. Esto es con la resonancia con contraste, con contraste. ¿Y cómo nos llevamos? Pues, comparen, por ejemplo, aquí, el seno longitudinal superior se ve de esta forma, como el contraste se ve de esta forma, ¿no? Estos son los vasos que se ve. Y esta imagen así ovalada, este es compuesto líquido, pero aquí hay una zona así compacta, isoseñal, también se ve aquí en la tomografía, pero aquí es más bien hiperdensa. Comparen con el lado opuesto. Les sugiero siempre imágenes, comparen ambas mitades. Eso también ayuda. ¿Ves? Así se ve el área frontal normal y aquí se ve esta área frontal un poco más hiperdenso. Y más bien se ve hipointenso en resonancia. Y al paciente le pone en contraste y se ve que esta zona capta el contraste de esta naturaleza. Así es esa parte. Y aquí les muestro la imagen en T2, ¿no? Recuerden que en el T2 te va a mostrar el líquido que está en el cerebro, tanto el líquido normal como el líquido patológico. El T2 no distingue. Todo lo que es líquido va a ser blanco. Por supuesto, cuanto más líquido, cuanto más agua tiene, va a ser más blanco. Entonces nos confirma esa parte. Nosotros confirma esa parte, ¿no? Entonces, el líquido. Y aquí hemos planteado varias posibilidades. ¿Cuál de ellos podría ser? Teniendo en cuenta que su componente básico es líquido, eh, esa, esa, esa composición. Aquí hemos puesto algunos posibilidades, ¿no? Porque y imágenes sí, nos planteamos posibilidades. Lo vamos descartando, por supuesto, según el cuadro clínico también en esa parte. Eh, ¿Por cuál de ellos te inclinarías, Foley? ¿Cuál les parece que podría ser lo más adecuado esa parte? ¿No? Cristian, ¿alguna idea? Bien.
Bien, entonces con esto le hacen al paciente su estudio de espectroscopía. Espectroscopía. Recuerden que ayer, cuando hicimos la exposición, habíamos mencionado de que normalmente el pico más alto es ¿no? el NNA, o sea, el ácido acetil aspartato, ¿no? Esto está así, normalmente. Pero en este caso la colina está al revés. La colina está bien alto, y en cambio el pico del NNA está casi llegando a la región basal, esta parte. Habíamos comentado ayer también que el pico de la colina se eleva cuando está asociado a procesos tumorales, Entonces, con esto, sí ya me orienta que esta lesión es un tumor esa parte. Pero vean ustedes, pero es un tumor que tiene dos componentes. Tiene un componente líquido y un componente sólido, como que existe, como que hay esa parte. Entonces, esto es un tumor con componente líquido, perdón, líquido y sólido. La parte sólida capta el contraste de una manera heterogénea e irregular. Me orienta esa lesión tumoral porque estoy viendo el pico bien alto de la colina y casi en la región basal el N-acetil aspartato, esa parte. Entonces con esto, con estas imágenes ya descarto cisticerco, hidátide, absceso, infarto, me quedo con tumor primario. ¿Cierto? Me quedo ya desde un punto de vista de imágenes como tumor primario. ¿Cierto? Pero al final el paciente fue intervenido para ver de qué se trataba y esto fue su resultado final. AP es el diagnóstico anatomopatológico. Entonces, esto es un astrocitoma, una forma del astrocitoma, esa parte, con componente líquido y componente sólido, que a veces al inicio nos puede hacer confundir como si fuese un cisticerco. Recuerden ustedes que el quiste tiene líquido, el quiste hidratídico tiene líquido. Entonces, eso nos podría hacer confundir. Ese es uno. Veamos otro. Este paciente, también con problemas neurológicos, principalmente del lenguaje, tiene una lesión en el globo temporal en esta área, que me está afectando tanto en la parte. La sustancia gris me afecta un poco, que me respeta, pero me afecta también una imagen heterodensa a este paciente. Al paciente le administran contraste y el contraste se ve de esta forma, totalmente irregular, como si fuesen unos puntos, ¿cierto? Visto en el plano axial y visto en el plano coronal, también se ve de esta forma, así, ¿cierto? Así, en esta parte. Entonces, primera opción. Entonces, esto es entonces una lesión heterointensa, heterointensa, que capta contraste. Entonces recordamos, ¿quiénes captan contraste? Los tumores. Ya, captan contraste. ¿Quiénes captan contraste? Los granulomas. ¿Quiénes captan contraste? Las malformaciones arteriovenosas. Entonces, eso es esa parte. ¿Quiénes más captan contraste? Las metástasis. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos varias posibilidades, debido a que me está captando contraste, esa parte. O es granuloma, un tumor primario, o es una metástasis, o una malformación venosa, esa parte. Y también según la clínica vamos descartando, ¿no? Y también lo que tengo en el laboratorio vamos también descartando una posibilidad, después la otra y así sucesivamente. Y aquí les muestro, este es en el FLAIR, el FLAIR. El FLAIR es, el FLAIR te va a mostrar el líquido patológico. Recuerden esto. El T2, el T2 te muestra el líquido patológico y el líquido que es parte
del cerebro. O sea, el líquido cefalorraquídeo te muestra de esta forma, pero también el T2 te muestra el líquido patológico. Este es patológico. Esta imagen hiperintensa que se ve aquí es el edema cerebral, que es también, por supuesto, patológico. Pero en cambio, el FLAIR te elimina, te bloquea la imagen del líquido cefalorraquídeo. Te bloquea, ¿no? Te bloquea. Y solamente te deja ver el componente hídrico de las lesiones. Entonces, esto, por ejemplo, esta es la lesión. ¿Cómo se ve aquí? Se ve de esta forma. Es sólido, sólido. Y todo esto que se ve hiperintenso es edema. ¿Y cómo se ve el edema en esta imagen? De esta forma. Este es el edema hipointenso, y aquí, bueno, aquí ambos están, se confunden los dos esa parte. Igual, todo así. Entonces, sí, entonces aquí es esto, ¿no? Entonces, tener en cuenta cuando tenemos lesiones que tan contraste, por lo menos hay que pensar en estas posibilidades, en esta parte. Igual, este paciente también hizo su estudio histopatológico y al final resultó en esto, un granuloma crónico calcificante, ¿cierto? Bacilos alcohol ácido resistentes positivo en esa parte. Eh, Cuando veamos así lesiones de esta naturaleza, hay que pensar, por supuesto, en tumor, pero también pensemos en granulomas. Los granulomas por tuberculosis tienen diferente forma de presentarse en el cerebro y algunas veces lo hacen como un tumor en esa parte. Esto, por ejemplo, es un granuloma crónico, calcificante. En el estudio que hicieron para el VAR fue positivo en esta parte. Otro ejemplo, esto. Aquí arriba estamos viendo unas imágenes, ¿cierto? De un paciente. Este es el T1. En el T1, si vemos el tálamo, sí son semejantes. En cambio, en el T2 sí se diferencia, ¿ves? Aquí está la imagen hiperintensa levemente y comparamos con la opuesto, sí, aquí se ve, aquí no se ve esa parte. En el FLAIR es mucho más notorio. Entonces, el FLAIR eh, tiene la propiedad de mostrarte con mayor, eh, en este caso, hiperintensidad, todo lo que es componente líquido, patológico, por supuesto, esa parte. Entonces, aquí está el líquido patológico, pero aquí lo vemos mejor. Ahora, ¿qué es esto? ¿Cierto? Entonces, igual que en el caso anterior, pienso que es un tumor, metástasis, ¿cierto? Es una isquemia, ¿qué es? Entonces, según lo que estoy pensando, ¿qué puede ser? Tengo que solicitar el otro estudio que me va a ayudar a mí esta parte. Y esto le hicieron su estudio de difusión y el ADC. Este es el difusión. Ahí se ve, bien hiperintenso, bien hiperintenso. En cambio, en la parte opuesta, que es el ADC, ¿cierto? Se ve de color oscuro, negro, hipointenso. Entonces, esto me está confirmando que este infarto en el tálamo es agudo en esa parte. No olvidarse que cuando vemos el infarto hiperintenso o hiperseñal y vemos en el mapa estudio del ADC hipointenso, hiposeñal así oscuro, me decían que es un infarto agudo en esta parte. Agudo. Pero entonces, así repasemos todo, ¿no? Entonces, el infarto en T1 a veces no suele verse. En el T2 algo se visualiza. En el FLAIR es evidente, pero mucho evidente es en la difusión, esa parte. Y es más, no olvidarse que entre la difusión con ayuda de la difusión y con ayuda del ADC, podemos tener una idea el tiempo de evolución.
Agudo, subagudo, crónico, esa parte. Agudo, esa parte. Entonces, esa es la otra forma como evaluamos al paciente. Luego, este caso ya es bastante, se puede ver, ¿cierto? Intenso. El T1. Comparemos este cerebro, estas son las circunvoluciones del cerebro, los surcos del cerebro, se ven de esta forma, pero aquí se ve la morfología, pero aquí la morfología se perdió. Da la impresión como que esto estuviese más grande, ¿no? Más grande en comparación del lado opuesto. Esto está mucho más grande, y es cierto eso, ¿no? ¿Por qué? Porque acá hay edema, edema. ¿Y cómo se ve el edema en resonancia T1? Así, hipointenso se ve. Edema, hay edema, esa parte. Entonces, el edema de este cerebro me está explicando el aumento de volumen, esta parte. Le hacen a este paciente su estudio de difusión y vean todo esto cómo está. Se ve hiperreintenso. Entonces, hay una restricción a la difusión. Y en la parte opuesta, el ADC, ¿no es cierto? Se ve, no es tan hipointenso, pero ya hay un cambio, ¿no? Ligeramente de color. O sea, no es agudo, sino que ya está ingresando a la etapa de ser subagudo, esa parte. Entonces, estos estudios me confirman que es una isquemia que está comprometiendo, al parecer, todo el hemisferio. Esta es la parte superior, pero veamos la parte inferior del mismo paciente, igual, ¿cierto? Este es en el FLAIR. Veamos acá cómo está el temporal hiperintenso, ¿cierto? Hiperintenso. La ínsula, el frontal, también hiperintenso. Pero además vean lo siguiente. Este es el lóbulo frontal sano del paciente. Este lóbulo frontal, donde está enfermo, es de mayor volumen por el edema. Ustedes recuerdan que en la isquemia hay edema citotóxico, luego se agrega el edema vasogénico, esa parte. Entonces, todo el cerebro está edematizado por el edema citotóxico y vasogénico. Así se ve en la difusión, ¿eh? La difusión se ve bastante mejor, esa parte. Y esto es la parte del ADC, el ADC. Hipointenso, hipointenso, se ve en esta parte. Pero aparte de que nos confirme que esto es una isquemia, también nos permite a otros delimitar el área comprometida y por qué arteria. Por ejemplo, esto corresponde a la arteria cerebral anterior. Esto corresponde a la arteria cerebral media. Entonces, en este paciente hay un problema que está afectando, o bien por separado la arteria cerebral anterior o bien la arteria cerebral media. O es un problema que viene de más abajo y me está comprometiendo ambas arterias en este paciente. Entonces, entonces aquí estamos viendo entonces una isquemia que está comprometiendo el área irrigada por la arteria cerebral media y por la arteria cerebral anterior, en esa parte. Ahora, le hace su estudio de angio. Veamos la angiografía a este paciente. Esto corresponde a la basilar, la cerebral posterior. Esto corresponde a sifón carotidio del lado izquierdo, cerebral media del lado izquierdo, cerebral anterior del lado izquierdo. Y no se ve la cerebral media del lado derecho. No se aprecia. Debería verse como esto y no se ve. Tampoco se ve aquí la comunicante anterior. No se ve esta parte. Tampoco se ve la arteria cerebral anterior. No se aprecia. Tampoco se ve el sifón carotidio parecido a esto que se debería ver por acá. Y no se ve esa parte.
Otro estudio también que le hacen con resonancia, ¿no? Donde nos muestra el sifón carotidio, la división cerebral media, cerebral anterior. Pero aquí no se ve. Aquí algo se ve de la cerebral media. Pero esto debe corresponder debido a una circulación colateral. Recordemos que si bien tenemos nosotros arterias definidas, pero no están aisladas, ¿cierto? Hay comunicación de las arterias supratentorial con la infratentorial y hay comunicación de las arterias que están en el cerebro con lo que están fuera del cerebro, o sea, está craneal. Hay comunicaciones, ¿verdad? Eso es una circulación colateral, esa parte. Pero en este paciente, lamentablemente, la circulación colateral no funcionó, no lo ayudó, no lo ayudó y llegó a este extremo en esta parte. Entonces, una isquemia por compromiso de la carótida interna en esa parte. No tengo el estudio del sistema carotidio, ¿no? Pero es bueno para ver en esta parte. Bien, otro paciente. Por ejemplo, este paciente tiene clínica de tronco encefálico. En T1 se ven estas imágenes así, hipointensas. Son imágenes un poco irregulares, pero solo se aprecian estas imágenes. Viendo en axial, bien en sagital se ve aquí, esa parte. Viendo en coronal también se ve esa parte. Y me está comprometiendo la protuberancia y parte del mesencéfalo, pero más es protuberancia, ¿no? O está entre ambos esa parte. Bien, esta es la imagen inicial que vemos del paciente. Tiene clínica de tronco encefálico, este paciente. Ahora, yo quiero precisar esto a qué debe ser, a qué corresponde. Entonces, el siguiente paso es, ¿qué le pedimos? Una resonancia con contraste, porque estoy pensando que es un tumor, la metástasis, absceso, o le pido una resonancia con espectroscopía, porque estoy pensando que es un tumor del tronco encefálico. O estoy pensando en una isquemia, entonces le pido la difusión, pues, la ADC, esa parte. O estoy pensando que es una isquemia, y quiero ver también cómo están las arterias en este paciente. Entonces, por eso ayer le comentaba, ¿no? La resonancia es muy bueno, pero hay que solicitar las secuencias dependiendo de lo que estamos eh, pensando en el paciente. No se puede pedir todo, pues pedimos todo. El problema es el costo en esa parte. Este paciente, ¿qué le hicieron? El siguiente estudio. Le hicieron su difusión. La difusión, vean aquí, aquí se ve, ¿no? Esta imagen concuerda con esto. Es hiperseñal, hiperintenso. Difusión. El ADC es hipointenso, hiposeñal. Hiposeñal. Entonces, me confirma, ¿no? La clínica y esta imagen. Es una isquemia aguda, porque estoy viendo aquí hiperintenso y aquí estoy viendo hipointenso, aguda. Entonces, ahora sí ya decimos por imagen, esto es una isquemia, ¿verdad? De la aguda del tronco encefálico, eh, en esa parte, ¿no? Eso es en caso de una isquemia. Este paciente llega al hospital y con un problema neurológico muy serio, este paciente. Le hacen su tomografía y vean lo que se ve en la tomografía. Una imagen, ¿cierto? Bastante prominente, grande, que está comprometiendo ganglio basal e inclusive se está introduciendo al ventrículo, ¿no? Visto de manera lateral y axial. Y todo esto corresponde al edema, al edema. Un signo distintivo del edema vasogénico es que vamos a ver hipodensidad en la sustancia blanca
y me respeta de alguna forma la sustancia gris. Esto es edema vasogénico. Cuando vemos edema vasogénico, hay que asociarlo a algún proceso proliferativo, sea tumoral o no tumoral. Orienta. En cambio, en la isquemia, por lo general, esta imagen hipodensa te compromete tanto la sustancia gris como la sustancia blanca. Todo se ve hipodenso. Entonces, eso está orientado a un problema de isquemia. Pero si vemos como en esta imagen así, la hipodensidad que compromete la sustancia blanca me orienta a una lesión que está creciendo, que puede ser tumor o no. Bien, el paciente, ¿cierto? Le hace su estudio de resonancia a los 3 días y cómo se ve en la resonancia en T1 sin contraste. Es bastante, casi tiene como 4 centímetros, ¿no? En ganglio basal, con proyección al ventrículo lateral, esa parte. Le hace su estudio de, también lo hace con contraste, y ¿cómo se ve? Se ve el borde capta contraste de manera irregular. Y simultáneamente se ve una imagen también hiper intensa en el interior de la lesión, esa parte, ¿no? Eh, Se ve esta parte. Esto. Cuando uno ve esta imagen, así de esta naturaleza, me refiero a una imagen, después de contraste vemos que el contraste bordea la lesión y además se ve simultáneamente una imagen hiperseñal al interior. Este tipo de imagen está asociado, ¿cierto?, a toxoplasmosis y está asociado a tuberculosis. Esa parte. No es definitivo, no es que 100%, no. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Dentro de posibilidades tengo que plantear. Si he planteado tumor, está bien. Ahora, pero viendo la imagen, también tengo que plantear, entonces, eh, escribimos descartar tuberculosis, descartar toxoplasmosis, porque esta imagen está asociado a ese tipo de patologías, esa parte. Pero la toxoplasmosis se ve más en los pacientes que tienen su sistema inmune disminuido. Por ejemplo, aquellos que tienen VIH, esa parte. Entonces, ¿qué hacemos? Le investigamos al paciente si tiene o no tiene VIH. Si tiene VIH positivo, entonces esto podría ser toxoplasmosis. Si tiene un VIH, no, es un paciente inmunocompetente, no está comprometido su sistema, entonces el toxoplasmo no lo descarto, lo dejo en la lista, entonces ya me orienta hacia una tuberculosis. No es fijo, pero me orienta a una tuberculosis, esa parte. Entonces, así es. Y luego, ¿qué sucedió? Este paciente, le hacen su espectroscopía a este paciente. ¿Ve? Acá. Ahí le ponen el boxer justo donde la lesión está, en esta parte, ¿no? ¿Y qué vemos? Y prácticamente casi ya desapareció ya el N-acetilespartato. Desapareció esa parte. La colina está también desapareciendo. Recuerden que la colina está alto, el pico está bien alto cuando está asociado a tumores, como le presenté en la primera diapositiva. Está alto. Pero aquí está al revés. Aquí está casi la parte basal. La parte basal. Y más bien está bien alto los lípidos. Bien alto los lípidos. Esa parte. Recuerden que ayer comentábamos en clase los lípidos de datos están asociados a problemas anaeróbicos, asociados a problemas de necrosis, está asociado esta parte. Entonces, con este pico, ya descartamos que sea un tumor. Porque si fuese tumor, tendría que yo observar un incremento de la colina. Pero no estoy viendo eso. Estoy viendo bien lípido, incremento de lípidos, esa parte. Los lípidos
hidratatos se encuentran en las lesiones donde tienen un componente necrótico. ¿Quiénes se necrosan? Tumores, sí, tumores que se necrosan. ¿Quiénes se necrosan? Granulomas. ¿Quiénes se necrosan? Los abscesos se necrosan, ¿no? Entonces, tengo tres opciones: tumor necrosado, granulomas necrosados, abscesos necrosados, esa parte. Descarto tumor porque la columna está en la parte basal. Entonces me quedo con abscesos y granulomas. El absceso por imagen no es así. El absceso, recuerden ustedes, tiene pus en la parte interna, ¿no? El borde, por supuesto, es una cápsula que se pinta con el contraste, como en este caso. Pero el absceso no se vería, no se ve en el interior una imagen hiperintensa como estamos viendo. Entonces, por imagen, descartamos absceso, esa parte. ¿Qué me queda? El granuloma, esa parte. ¿Cierto? Este paciente fue a neoplásicas. Del hospital se fue a neoplásicas este paciente. Y de allá, de neoplásicas, el paciente lo evaluaron y de nuevo volvió al instituto, ¿no? ¿Y cuál fue? Fue un granuloma pseudotumoral por tuberculosis, esa parte, ¿no? O sea, esta es una forma más de la tuberculosis que se presenta, ¿no? Semejante a un tumor. Por eso se le pone granuloma, pero no es tumor, sino que tiene las apariencias de un tumor. Es pseudotumoral en esa parte. Entonces, siempre que veamos tumor, pensemos en tumor, por supuesto, pero no lo dejen atrás a la tuberculosis, porque tiene formas diferentes de presentarse esa parte. La información que hay es que eh, se observan picos de lípidos en la mayoría de tuberculomas, como es en este caso, ¿cierto? Como es en este caso. Ahí se ven los lípidos incrementados, como es acá esa parte. Entonces, hasta aquí. Cuando veamos incremento de lípidos en la espectroscopía, pensar en tuberculoma. Ayuda, ayuda. Cuando más bien vemos en espectroscopía un incremento de la colina, pensar en tumores en esa parte. Eso también ayuda en esa parte. Si estamos pensando en una isquemia hay que solicitar que al paciente le realicen la difusión y el ADC. No olvidarse que la difusión muestra el cambio de señal en la resonancia a partir de la media hora. Ya te permite ver en esa parte. Otro paciente. Otro paciente que estos son sus imágenes en tomografía, perdón, resonancia sin contraste. Aquí se ve una imagen hiperintensa con un halo hipointenso. ¿Cierto? Aquí algo también se ve. Cuando se le pone el contraste al paciente, se ve estas imágenes así, de tipo anular. ¿Sí? Y son varios esas imágenes, ¿no es cierto? ¿No? Son varios esa parte, ¿no? Uno es aquí bien cortical, esto cerca de la línea media, esto está en el temporal, es lo que se ve aquí, se ve también aquí esta parte, ¿no? Esto que está en la protuberancia también capta contraste. Entonces son varias imágenes dispersas en el cerebro de una imagen de esa forma, ¿cierto? Bien. El paciente tiene, por supuesto, un problema neurológico múltiple, tiene motor, sensitivo, problemas que están asociados a trastornos frontales, tiene todo esto, esa parte. Y vemos las imágenes. Entonces, cuando uno ve esas imágenes, estas se llaman imágenes de tipo anular, se llaman imágenes de tipo anular, se llama así, anular se llama. Posibilidades. En nuestro medio, viendo esto, citocercosis, la forma quística. Pero, perdón, citocercosis en la forma quística no, sino en la forma ya coloidal.
ustedes recuerdan que la cisticercosis tiene varias etapas, ¿verdad? La forma quística, la forma coloidal, la forma granular y al final se calcifica. En la forma quística no captan contraste, no captan contraste. Pero la forma coloidal y granular sí captan contraste, el borde. Entonces esto puede ser una cisticercosis de la forma coloidal. Esa parte, ¿no? Son varios, esa parte. Granulomas, también hay que poner granulomas en esa parte, de esta forma. Pero me dirían, pero el granuloma que hemos visto hace un momento era diferente. Sí, por supuesto que sí, ¿no? Es uno que vimos, el que acabamos de ver, es un granuloma que más bien parecía una masa tumoral. Por eso que ellos le diagnostican, ¿no? Granuloma pseudotumoral, esa parte. Entonces esto puede ser un granuloma, pero de otra, mostrando otro tipo de faceta, esa parte. Metástasis, sí, por supuesto. El cerebro es un foco de metástasis. Sí, puede ser metástasis, esa parte. Abscesos, también puede ser abscesos. ¿Cierto? Que tenga un foco infeccioso al paciente, de repente en el oído, senos paranasales, de repente un problema dental, ¿cierto? Y de ahí se ha ido el foco infeccioso y se ha instalado en el cerebro, en esta parte. Entonces, sí. Entonces, siempre que veamos este tipo de imagen que se llama anular, hay que pensar, ¿cierto? Inclusive aquí nos hemos quedado corto. Aquí inclusive podemos agregarle toxoplasmosis también. Eso también se puede agregar, esa parte. Y al final, este paciente fue evaluado, hicieron sus estudios de líquido cefalorraquídeo y fue un granuloma calcificante con centro líquido. ¿Cierto? Así fue en granuloma, fue tuberculosis, esa parte, ¿no? Que según la clasificación que hay, es granuloma calcificante porque tiene calcio en el interior, esa parte, con centro líquido, esa parte. Entonces, otra forma más que le presento la tuberculosis, que es al inicio, por supuesto, también se plantea como tumor en esta parte, ¿no? También se ve como tumor esta parte. Bueno, eso es lo que le quería presentar. Si habría algún comentario, por favor, con todo gusto. Los escucho. Bueno, Doctor, sí, dime. doctor, una consulta, disculpe. En el ACV, ¿cómo yo sé con el de difusión y el ADC, cómo yo distingo cuando es crónico? Ah, ya, buena pregunta. Mira, esto, esto es la secuencia de difusión. Eso es la secuencia esto es la secuencia de difusión. Y otra secuencia del ADC, ¿cierto? Es esto, esa parte. Bien, eh, cuando en la difusión la imagen que vemos es blanco, es hiperintenso, y la imagen que vemos simultáneamente en el ADC es negro, oscuro, hipointenso, eso es en la etapa aguda. Esa es en la etapa aguda, esa parte, ¿no? Esa es agudo. Cuando esto pasa los días, pasa las semanas, ¿qué va a suceder? Que esto que era blanco, hiperintenso, hiperseñal, va disminuyendo de señal, va cambiando de color, se hace menos blanco, menos blanco, menos blanco, y queda de color negro. Y aquí es al revés. Esto de que de color negro va haciéndose más blanco, más blanco, más blanco, más blanco. Esa parte.
Entonces, cuando ya el infarto es crónico, aquí se ve de color negro, o sea, hipointenso o hiposeñal. En cambio, aquí se ve hiperintenso o hiperseñal. Eso es cuando se ve en la etapa crónica ya, en esa parte, ¿no? Por eso este estudio de difusión y el ADC, ¿no? te permite eh, apreciar de esa manera, en esa parte. Entonces, eso nos permite guiarnos nosotros en esa parte. Bien, otro comentario. Gracias, doctor. No, 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 con todo gusto, con todo gusto, con todo gusto. No olvidarse de esto. Otro detalle también hay que tener en cuenta que las lesiones que vemos en tomografía te muestran de esta forma. Si uno compara, eh, como que puede ser sólido, ¿no? Comparado siempre con el parénquima. El parénquima es compacto y tiene casi la misma densidad. Entonces uno puede asumir que esto es una lesión eh, compacta. Estoy comparando con el cerebro normal en esta parte. Pero cuando hacemos la resonancia hay un cambio de la, del tipo de lesión. Por ejemplo, acá el cerebro es compacto, se ve de esta naturaleza. Pero la lesión no se ve tanto así. La lesión es levemente hipointenso como se ve acá esta parte. Acá. Eso también hay que tener en cuenta. La tomografía te da un tipo de imagen, ¿no? Porque la tomografía es estudio de densidades, de densidad. En cambio, en la resonancia es la emisión de señales, ¿cierto? Es diferente. En la tomografía, los cortes, si realmente son bien milimétricos, ¿no? Pero la mayoría hacen promedio de 5 o 6 milímetros. Entre imagen e imagen hay el corte entre 5 o 6 milímetros. En la mayoría de empresas o instituciones que se dedican a este estudio, pero en cambio la resonancia puede hacerle menos. Le puede hacer estudios de cada milímetro. Entonces te muestra con mayor precisión la imagen en esa parte, ¿no? Esa parte. Entonces, esto es lo que sucede en esta parte. Y siempre, no se olviden, solicitar la resonancia, eh, eh, pero teniendo ya en mente de lo que estamos pensando. No, no, no pidan toda la secuencia, porque eso cuesta un montón de dinero, esa parte, ¿no? Sino hay que solicitar la secuencia que a mí me va a ayudar para confirmar o descartar lo que estoy pensando en esta parte, esa parte. Y además hay que tener en cuenta que la resonancia, el estudio mínimo es media hora, mínimo media hora. Si pedimos otras secuencias, es hora y media más o menos. El paciente ahí en una camilla, en un ambiente bien frío, no es fácil. En cambio, la tomografía, en el mejor de los casos, perdón, en el peor de los casos, demora entre 8 a 10 minutos la tomografía. Es más rápida la tomografía, esa parte. Bien, este, ha sido un gusto, ¿no? Eh, el tiempo nos apremia esa parte, ¿no? Más bien, cualquier inquietud al respecto, con todo gusto podemos estar participando, ¿ya? Muchas gracias, Jocelyn, Mayra, Cristian, Margarita, Luis Damián, Luis Paul, Melissa, Rosa, Córdoba, Rosario, Yomira, Poli. Con todos ustedes, muy buenos días y gracias. Cuídese. Gracias, doctor. A Buenos días. ustedes, a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Esa Gracias, parte. doctor. A ustedes, a ustedes. Nos vemos en el examen.